Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de julio de 2019 y esto es La Contracrónica. Este domingo el Consejo del Deutsche Bank, que es el mayor banco de Alemania, aprobó un gran ajuste interno, un ajuste de los que hacen historia, vamos, el más ambicioso de toda la historia de esta entidad, lo cual es decir bastante porque el Deutsche Bank fue fundado en el año 1870. Hace la friolera, pues como veis, de 149 años. El ajuste se sustanciará, lo hemos podido ver a lo largo de los últimos 2 días en todos los periódicos y en la televisión, en 18.000 despidos, despidos con efecto inmediato. Han salido muchas noticias por aquello del morbo, se entiende, de los empleados en distintas partes del mundo saliendo con su caja, saliendo de las oficinas. Esto es de lo que más se ha informado a lo largo del domingo y especialmente del lunes y el martes. Además de esto, el Deutsche Bank reducirá su consejo y se reestructurará de manera profunda la división de banca de inversión, que es la causante de muchos de los males que afligen al Deutsche Bank desde hace ya bastantes años. No conocíamos los detalles, eso es la verdad, los detalles tuvimos que esperar al domingo pasado, pero ya sabíamos que las aguas del Meno, que es el río que atraviesa Frankfurt, es donde se encuentra la sede central de este banco, bajaban bastante turbias, aunque no tan turbias como los números de este gigante que menguan desde hace ya más de 10 años, sin que sus gestores a lo largo de todo este tiempo, y han sido varios, el último de ellos, el que ha aprobado este último ajuste, Christian Sewing, que entró hace solo unos meses, el año pasado, pues ninguno de ellos ha encontrado el modo de enderezar el rumbo de la entidad. Algunos analistas creen que esta inyección bastará, esta inyección de antibióticos bastará para enderezar este rumbo, y otros que será un simple placebo. Vamos a desentrañar las claves de esta crisis interminable del Deutsche Bank. La historia del Deutsche Bank, que es la historia del cuento de la lechera, que creo que cualquier español desde luego conoce desde la infancia, pero puesta al día y trasladada de la aldea que imaginó Samaniego en el siglo XVIII al distrito financiero de Frankfurt, que es donde se encuentra la sede, como os he dicho antes, la sede central del Deutsche Bank. Además es una sede muy reconocible porque está formada por 2 torres gemelas en el mismo corazón de Frankfurt. Bien, el final del cuento, es decir, los cántaros llenos de leche despedazados por el suelo, mientras iba la pobre niña imaginándose haciendo su propio cuento, creando un cuento que iba por encima del cuento que nos contaba Samaniego, pues esos cántaros ya los conocemos, los conocimos con detalle el domingo pasado y fueron, pues obviamente, el plan de ajuste que ya se encuentra en marcha. Como os decía antes, hemos tenido oportunidad de ver, estamos teniendo oportunidad de ver toda la parte más visual y espectacular de esta historia, que es la de los empleados saliendo despedidos por la puerta. Este es uno de los problemas de la información financiera a la que en el pasado me dediqué, y era cuando tenías que ilustrar una noticia. El dinero se lleva mal con las imágenes, eso es la verdad. Recuerdo en la crisis, en el año 2008, cuando quebró Lehman Brothers, que me pilló a pie de redacción, que no sabíamos muy bien qué fotografía poner más allá de la sede del propio Lehman Brothers, y luego cuando empezaron a salir los despedidos, pues teníamos las imágenes de los despedidos y era poco menos que eso, porque las otras eran fotos de relleno de las acciones de Lehman cayendo en la bolsa o directamente de las acciones de cualquier título cayendo. Con que se viese una línea que se desplomaba, con eso bastaba. Pues con esto ha pasado un poco lo mismo. Siempre que un banco va mal, como no hay manera de ilustrarlo de un modo sencillo, pues se tiende a ir a la imagen más llamativa, que es la de los empleados despedidos, los de la caja. Bien, en total son un montón de ellos, son 18.000, que están en estos momentos saliendo por la puerta, como os decía. Podríamos pensar que 18.000 no son muchos. En un banco tan grande, porque el Deutsche Bank es realmente grande,
pues que de primeras, no sé, podríamos pensar o podemos presumir, los que no estamos metidos en esto, que tendrá, qué sé yo, cientos de miles de empleados repartidos por todo el mundo. Solo con ver esas dos torres gigantescas que tiene Frankfurt, pues uno ya se imagina que hay allí 200, 300.000 personas trabajando en la entidad, no en las torres. En esas torres no cabe tanta gente. Si las compramos, de hecho, con otros rascacielos de Frankfurt, una de las cosas que percibimos al principio es que no son tan altos, a pesar de que son tan famosos. Y no lo son porque fueron de los primeros en hacerse. Luego ya a los arquitectos en Frankfurt se les fue un poco la cabeza y empezaron a hacer torres mucho más altas. Entre ellas, por ejemplo, la del Banco Central Europeo, que ha sido el último de los colosos arquitectónicos de Frankfurt. Pero vamos, el hecho es que 18.000 empleados para el Deutsche Bank son bastantes. El Deutsche tiene 90.000 empleados, unos 90.000 empleados a nivel mundial, insisto. Luego se acaban de deshacer así de un plumazo del 20% de la plantilla, lo cual no está nada mal. Allá donde estéis trabajando, sea empresa pequeña o grande o mediana, imaginad por un momento que de hoy para mañana salen el 20% de los empleados por la puerta, es decir, 1 de cada 5, pues lo notaríais en el acto, tanto a nivel operativo como, por supuesto, a nivel humano. Esto evidentemente no será gratis. Ningún despido es gratis. Supone, pues evidentemente, para muchos una auténtica tragedia y además cuesta dinero despedir empleados. A Deutsche Bank le costará unos 7.500 millones de euros en indemnizaciones, ¿se entiende? Que es una cantidad respetable para un banco que el año pasado facturó unos 25.000 millones de euros, algo menos de hecho, de 25.000 millones de euros. Luego tener que aflojar así de golpe 7.500 millones de euros, la verdad es que pues pasas de ganar dinero, y estaba ganando dinero el Deutsche, no mucho, pero estaba ganando dinero, a perderlo. La mayor parte de los empleados saldrán de la división de banca e inversión, que en tiempos, hace no tanto, fue algo así como la joya de la corona de esta entidad, y hoy es, seamos bondadosos, hoy es un lastre pesado, pero un lastre. En banca de inversiones, como os comentaba antes, donde el Deutsche había puesto todas sus esperanzas. Estoy hablando de hace unos 20 años, no de ayer por la tarde. Empezaron a repartir riesgos en la época dorada de la burbuja, allá por el año 2004 o 2005, en todo tipo de vehículos de inversión, en deuda colateralizada, en derivados, muchísimos derivados, en estructurados, etc. En fin, y ese fue el criadero de todos sus problemas. Hoy lo que tiene, y esto se sabe desde hace ya mucho tiempo, es algo así como, para que lo visualicemos bien, pues algo así como un arcón lleno de basura radioactiva y no sabe muy bien qué hacer con ella. Esta historia nos suena bastante familiar, esa es la verdad. Un banco que empieza a incurrir en riesgos, a hacer ingeniería financiera y a la vuelta de unos cuantos años lo que se encuentra son problemas, y problemas de primer nivel. Esto lo padecieron muchos bancos tanto en Europa como en los Estados Unidos hace poquito tiempo, unos 10 años aproximadamente, y tuvieron que o quebrar o fusionarse con otros o reestructurarse de manera salvaje. Luego, esta historia de Deutsche Bank nos resulta sospechosamente familiar. No cuesta demasiado entenderla. Costaba hace unos años, cuando todo esto saltó por los aires. El caso del Deutsche Bank es una historia ya conocida que ha salido a flote una década más tarde. Han pensado de entrada, y esto es lo primero que piensa el gestor de un banco, de un tiempo a esta parte, en crear un banco malo entre comillas. En España sabemos de esto porque ya se creó uno a instancias del propio poder político, hace ya un montón de años, para colocar todos los activos tóxicos. El banco malo en España fue el famoso FROB, el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, que es donde las cajas de ahorros, que fueron las que tuvieron los verdaderos problemas en la crisis bancaria española, fueron colocando todos esos activos que estaban sobrevalorados, eran, tóxicos, lo dice la propia palabra, eran invendibles. Pues una cosa parecida, similar, quiere hacer el Deutsche Bank, o los gestores del Deutsche Bank, en este caso Christian Sewing, para tratar de sacar de ellos, vendiéndolos evidentemente, todo lo que sea posible, y lo que no sea posible pues se lo tendrán que comer, no les va a quedar otra. Una vez hecho esto,
Quieren, en palabras del presidente del banco, de este que os decía, de Christian Sewing, y esto es textual, volver a las raíces del Deutsche Bank, es decir, a la banca comercial. La banca comercial de toda la vida, ya sabéis, controlando bien el riesgo, un negocio que conocen muy bien, porque el Deutsche Bank es experto en banca comercial, y sin demasiadas fantasías, asumiendo su realidad, su nueva realidad, bueno, que no es tan nueva, la verdad, porque los problemas del Deutsche vienen desde hace bastante tiempo, pero bueno, ya dedicados y enfocados exclusivamente a eso. Evidentemente, esto no tiene tanto glamour ni arroja resultados como los que el banco tenía hace solo unos años, no muchos años, esa es la verdad. Claro que, como dice el refrán, de grandes cenas están las tumbas llenas, en gastronomía y también en finanzas. Hace 12 años, es decir, el año 2007, justo antes de que saltase todo por los aires en la economía occidental, el Deutsche Bank valía en bolsa 60.000 millones de euros. Eso era su capitalización bursátil. Y era una de las estrellas bancarias del mundo entero, de la bolsa de Frankfurt y del Eurostoxx 50. Del segundo, del Eurostoxx 50, salió hace no mucho, en septiembre del año pasado, y le sustituyó, curiosamente, una empresa española. Le sustituyó Amadeus, que, como supongo que sabréis muchos de vosotros, opera un sistema de gestión de reservas para los aviones que utilizan las agencias de viaje y los motores de búsqueda en Internet. Bueno, pues en este caso fue la salida de un banco mítico, histórico, como era el Deutsche, por una compañía tecnológica relativamente nueva. Amadeus de nueva no tiene nada, es una empresa que debe tener ya como 30 años, pero bueno, entraron ellos. Eso en la parte, digamos, del Eurostoxx. En la bolsa de Frankfurt, su acción ha pasado de pagarse a 110 euros allá por el mes de mayo de 2007 a los menos de 7 euros que se pagaban ayer por ella. Es decir, un 90% menos. En resumidas cuentas, que la capitalización bursátil del Deutsche es hoy de 13.500 millones de euros. Nos puede parecer mucho, pero os acabo de comentar que hace 12 años era de 60.000 millones de euros y es una miseria al lado de, por ejemplo, los 70.000 millones de euros que vale el Santander, los 54.000 millones del BNP Paribas o los 41 millones de ING. Es decir, que ya no está en la primera división de la Liga Bancaria Europea. Ha descendido, no sabemos si a segunda o se mantiene todavía en primera, pero en la parte baja de la tabla, pero desde luego ya no está donde solía estar. Sigue siendo, eso sí, un banco gigante, hay que decirlo. Es el primer banco de Alemania, lo cual es decir bastante, porque Alemania es el primer país de la Unión Europea con diferencia sobre el segundo. Está muy por encima en Alemania del Commerzbank o del DZ y bueno, tiene presencia mundial. Solo en España creo que tiene algo así como 200 oficinas y 650.000 clientes, leí antes en su propia página web. En España es de hecho un banco bastante famoso, lleva muchísimo tiempo aquí y el que más y el que menos pues o ha sido cliente o es cliente de Deutsche Bank o desde luego conoce dónde está la sucursal más cercana. Algunos aseguran que es un gigante, efectivamente, y eso es innegable a poco que se vean los números del Deutsche Bank, pero un gigante con los pies de barro. Esto se ha repetido mucho a lo largo de los últimos días, especialmente desde el domingo pasado, aunque ya se había dicho anteriormente. Y la verdad es que yo no sé si es un gigante con los pies de barro, tal y como dicen, o es simplemente un gigante que no está en su mejor momento. Eso habrá que esperar a que pase el tiempo y el tiempo nos lo dirá. Los más negativos, y en información económica los hay no ya negativos, sino directamente apocalípticos, hablan incluso de que ha entrado en barrena y que la sangría de estos últimos días no hará sino debilitarle. A ver, eso en parte es cierto. El año pasado, por ejemplo, os lo comentaba antes brevemente, ganó dinero, no mucho dinero, unos 300 millones de euros, y este año pensaban doblar esa cantidad. Es decir, calculaban más o menos que 2019 el ejercicio lo cerrarían con unos beneficios de aproximadamente unos 600 millones de euros, cosa que evidentemente después de todo lo que está pasando pues será imposible, porque la reestructuración, como os decía, no sale gratis y les meterá
casi con toda seguridad les meterá de nuevo en números rojos. Entonces, aquí habría una pregunta. ¿Por qué ha hecho esta reestructuración? Si todo iba aparentemente bien, si iba poquito a poquito liberándose de lo malo y reenfocando el curso del banco. Pues yo creo que básicamente lo han hecho porque no lo hicieron en el pasado. Han aplazado demasiado tiempo la reestructuración del banco. Esto se venía diciendo, yo recuerdo haberlo leído hace ya 3 o 4 años, que Deutsche Bank estaba atrasando lo inevitable y al final pues se han encontrado ante la realidad. La acción no ha hecho más que bajar. Si miramos el curso de la acción el histórico de la acción del Deutsche Bank de los últimos 10 años, bueno, ahí nos damos cuenta, pero por ejemplo, si miramos desde el año 2015, por ejemplo, pues vemos que pues en el verano de 2015 estaba a casi 30 euros. Hoy, como os he dicho antes, está a 7. Entonces, apenas ha tenido repuntes y cuando ha habido repuntes en los últimos 3 o 4 años han sido muy breves y desde entonces, en concreto, desde principios de 2018, ha ido cuesta abajo. Se ha depreciado, se ha quedado aproximadamente en la mitad en el último año y medio y es el mercado el que le ha dicho, bien, si no quieres seguir perdiendo, si no quieres terminar, que está peor que en plena crisis de 2009. En la crisis de 2009, en aquel arreón tan gordo, la acción del Deutsche se quedó en 17 euros y hoy está a 10 euros por debajo. Así que sus gestores pensaron que la entidad llegaría un momento en que habría que reestructurarla, lo pensaron hace unos meses, ¿no? Los anteriores a SEBI que estoy hablando, consideraban que quizá, dejando que pasase el tiempo, los alemanes por regla general son muy pacientes y se toman la parte de organizado, se toman las cosas con mucha calma, y que todo esto lo podrían digerir, toda esta bazofia, que la que tenían y siguen teniendo en el balance, la podían digerir de manera lenta y sin suministrarse traumas innecesarios. Es decir, que al final se han visto obligados a hacer lo que han hecho otros bancos europeos y estadounidenses hace ya unos cuantos años, simplemente. Es decir, resumiéndolo mucho, llevarse capital a áreas de negocio donde son fuertes y competitivas especialmente, al tiempo que abandonan las áreas de negocio deficitarias. Y ya de paso, pues aprovechando que el Meno pasa por Frankfurt, incorporar novedades tecnológicas. La banca se encuentra desde hace ya unos cuantos años en un cruce de caminos tecnológico, por no hablar de elementos nuevos en el sector financiero. Algunos directamente no quieren ni oír hablar de ellos, pero están ahí. Es decir, caso de Bitcoin, por ejemplo, pues está, no sé si haciéndoles un daño tremendo, pero sí haciéndoles ver que las cosas están cambiando y van a cambiar más a lo largo de los próximos años. Y he puesto Bitcoin porque es un referente que todos conocemos, pero hay muchísimas cosas más. La tecnología, a fin de cuentas, no pasa en balde. Hace un par de semanas os hacía un programa sobre la nueva moneda de Facebook, que quiere sacar el año que viene. Libra se va a llamar. Y bien, todas estas cosas, una encima de la otra, a la banca tradicional, y Deutsche Bank, que es banca tradicional por antonomasia, ya os decía, un banco fundado en 1870, pues le toca de cerca y tienen que, evidentemente, ponerse al día. No partían de cero. Deutsche Bank llevaba años tratando de recapitalizarse lentamente, reforzando su balance. Los problemas, a fin de cuentas, sus problemas no son nuevos, eran conocidos por todo el mundo. Se lleva años hablando de los problemas de Deutsche Bank. Hablando mal, quiero decir. Hace unos 3 años, esto fue en 2016, recuerdo, el verano de 2016, muchos aseguraban que el banco iba a quebrar, más que iba a quebrar con estrépito, dejando un cráter del tamaño de un petrolero, pues a medio kilómetro de la torre, de la sede del Banco Central Europeo. No lo hizo entonces, se demostró además muy poco tiempo después que semejante alarma era totalmente infundada y yo no creo que lo vaya a hacer ahora. Es decir, tanto como quebrar. Por un lado es demasiado grande, el too big to fail, ¿no? Es demasiado grande para caer. La zona euro ni la Unión Europea se pueden permitir que un banco del tamaño y la importancia y el simbolismo de Deutsche Bank quiebre, como por ejemplo lo hizo Lehman Brothers hace 11 años. Y luego, por otro, su situación no es tan desesperada como era la de Lehman. En el año 2008
o las ruinosas cajas de ahorro españolas antes de la crisis, que estaban literalmente tomadas con pinzas. No tiene, por ejemplo, una morosidad preocupante. A fin de cuentas, su mercado principal es Alemania, y Alemania es un país que lleva muchos años yendo muy bien. Y un país que va muy bien, pues la morosidad es baja. Si te piden un crédito, un préstamo y te lo devuelven. A diferencia de, por ejemplo, los problemas que tenían las cajas españolas, que uno de sus principales maldiciones era precisamente esta, la morosidad, sobre todo a partir de 2008, cuando la gente perdió su empleo, las empresas cerraron y empezaron a dejarles un agujero tras otro. Luego, otro de los elementos que se pueden decir a favor de esta crisis del Deutsche es que han reconocido abiertamente sus problemas, es decir, no los niegan. En el pasado recordemos que el caso de las cajas españolas fue clarísimo. Todas estaban perfectas, todas superaban los test de estrés sin ningún problema. Era el sistema financiero más sólido de Europa, del mundo, decía el propio presidente del gobierno. Las propias cajas presentaban unos números del país de nunca jamás. En el caso de Deutsche Bank no se está produciendo esto. Reconocen sus problemas, están siendo muy transparentes y además están tomando medidas públicas, lo cual es necesariamente bueno. Cuando una empresa va mal y se niega en reconocerlo y empieza a inventarse cosas y a hacer un uso intensivo de la publicidad transmutada en propaganda, pues de entrada hay que desconfiar. Desconocemos, evidentemente, si funcionarán todas estas medidas. O al menos que si funcionan en la medida en la que desea Christian Sewing que lo hagan. Lo que sí parece claro es que el Deutsche Bank, como os decía al principio, ha descendido de división. Y ya no está entre los 10 primeros de la Unión Europea. Y ya no juega en la primera división de la Liga Bancaria Europea, como hizo durante décadas. Podría entrar ahora otros elementos que son puramente especulativos, claro. Podría entrar la política, por ejemplo. La política siempre está presente en un sector tan hiperregulado como el bancario. Bueno, en un sector tan hiperregulado como el bancario, en una economía tan hiperbancarizada como la europea. Por ejemplo, podrían producirse fusiones en un futuro próximo. En Alemania llevan tiempo hablando de fusionar el Deutsche y el Commerzbank. Esto lo he leído yo un montón de veces. Aunque también se podría fusionar con cualquier otro banco de la zona euro. Estos son evidentemente especulaciones, pero no olvidemos que no hay cosa que más guste a un político que doblar las apuestas. El tema de Bitcoin está dando mucho de sí. Ayer Juan Carlos nos lo ponía frente al oro. Pues bien, hoy Gabriel le lleva la contraria de la siguiente manera. Hola Fernando, buenos días. Acabo de escuchar el programa en el que el oyente le voy a llamar el oyente del Bitcoin, saludos desde aquí, habla acerca de los usos del Bitcoin, los compara con el oro. Hay una parte en la que ha dicho algo que me ha llamado la atención y es referido a que el Bitcoin realmente no es cierta la afirmación en la que se dice que solo vale para pagos grandes, y quería un poco en este sentido llevarle la contraria, puesto que el Bitcoin es un criptoactivo de emisión limitada que se basa en toda la red que lo sustenta. Es por eso que la forma que hay de pagarle a las personas que sustentan esa red es que cada vez que procesan una cadena de paquetes se les da parte del restante total de bitcoins posibles que puede haber en esa red. ¿Me explico? Por poner un ejemplo, no sé exactamente cómo son los datos, pero un amigo mío que es ingeniero informático y que sí que es súper fan del bitcoin me lo acaba de decir. Si yo estoy procesando X paquetes, a mí me dan una parte de los paquetes nuevos, y es así como se van generando el resto de las unidades de Bitcoin posibles. En el momento en el que esas unidades se acaben, ese sistema está destinado a tener unas comisiones tremendamente elevadas, porque tú no vas a mantener una nave industrial en China con 350.000 tarjetas gráficas para poder procesar bitcoins a cambio de esperanzas y sueños. Entonces sí que es cierto que es un sistema abocado irremediablemente a solo valer para pagos monumentalmente grandes,
y que por tanto tiene que tener unas comisiones asociadas enormes, porque si quiere ser una moneda a nivel global, necesita una infraestructura a nivel global. Si esa infraestructura a nivel global no tiene comisiones, estamos trabajando por amor al arte, los que hipotéticamente estuviesen haciéndolo. Por tanto, esa afirmación, en mi opinión, no tiene ningún sentido. Toda vez que el Bitcoin, en el momento, por ejemplo, de una guerra electrónica o un pulso electromagnético, no serviría absolutamente para nada. Por ejemplo, las joyas de oro, en comparación al Bitcoin, si nos pusiésemos en Venezuela cuando se han pasado más de 10 días, más de una semana, perdón, sin luz, eso sí que sirve como moneda de cambio. Sin embargo, el Bitcoin no. Porque si no tienes electricidad, no tienes Bitcoin. Así que a títulos de última instancia, sí que es mejor el oro. Y es más, al final el Bitcoin se asocia al valor del dólar. Y el dólar es un valor de referencia, así que el Bitcoin por sí mismo no tiene ningún valor. Lo que tiene valor del Bitcoin, en mi humilde opinión, es la tecnología blockchain, que es una forma de conseguir que algo no se pueda alterar. Pero el Bitcoin como tal no es más que otra moneda rimbombante, no tiene nada más, en mi humilde opinión. El oyente de Bitcoin, Gabriel, se llama Juan Carlos y a disposición de Juan Carlos dejo tu mensaje para que haga con él lo que crea necesario, porque yo la verdad, si te soy sincero, me he liado a partir del minuto y medio aproximadamente cuando has empezado a hablar de eso de los paquetes que no sé muy bien lo que son. En fin, vamos a seguir y seguimos con el mismo tema. Alberto de Málaga tiene algo que contarnos sobre oro y Bitcoin, o concretamente sobre el oro. Recojo el testigo del oyente acerca de por qué el oro es peor que el Bitcoin, ¿vale? Partimos de la base de que el precio de cualquier bien y cualquier servicio está dado por oferta y demanda, ¿vale? Los únicos dos mecanismos naturales para el precio de cualquier bien o servicio es la oferta y la demanda. La oferta del oro se acerca al infinito. La del Bitcoin sí que es finita. Hay 21 millones de Bitcoin, o habrá, de los cuales hay 1 millón que no se sabe dónde están, porque dicen que pertenece a Satoshi Nakamoto y posiblemente no salgan nunca a la circulación, por lo cual hay 20 millones de Bitcoins. Sin embargo, la oferta de oro, pues cada cierto tiempo, pues se van descubriendo mediante la minería, pues nuevos reservas de oro, ¿vale? La cantidad de oro creo que de media aumenta un 2% al año, ¿vale? Respecto a cualquier moneda fiat, como el dólar o el euro, bueno, pues la cantidad tampoco es finita. O sea, esto es tan fácil como darle a la impresora y se imprimen todos los billetes que quiera el presidente del Banco Central de turno. De hecho, el dólar ha perdido un 98% de su valor en los últimos 100 años, más o menos, con esta manía de imprimir y causar inflación. Pero volvemos al oro. No sabemos cuánto oro hay. De hecho, hay asteroides compuestos casi en su totalidad de oro, que si en un futuro somos capaces de llegar a ellos, el precio del oro se desplomará. De hecho, en el océano actual, en la Tierra, hay cantidades ingentes de oro disueltas que solo es cuestión de tiempo de que el ser humano sea capaz de descubrir la manera de filtrar y separar ese oro. Mira, te digo un dato, todo el oro que se ha minado en la historia de la humanidad cabe en un cubo de 21 metros de lado. Desde los romanos te estoy hablando. Pienso que solo es cuestión de tiempo de que al oro le pase lo que le pasó al aluminio, ¿vale? Y no me enrollo. Ya el día que quieras que te cuente sobre el aluminio me lo dices y te cuento, porque es súper entretenido y cómo pasó de ser el metal más valioso de la Tierra a envolvernos hoy los bocadillos con papel de aluminio. El oro, otro punto negativo, es falsificable. Es muy difícil reconocer si te están dando un lingote o un gramo que sea puro de verdad. Es muy difícil. Al final te tienes que estar fiando de instituciones o de un tercero que lo que hacen es que te dan un certificado, ya sea un email o un papel, que te dicen que el oro que tienes es puro de verdad. Pero te tienes que estar fiando de un tercero, o de una persona, o de un banco, o de una institución. Y en el pasado reciente, esos bancos e instituciones han estado engañando entre ellos. O sea, bancos que engañan a bancos. Esto que te estoy diciendo imagino que no será nada nuevo para ti. Pero respecto al oro, lo que te están diciendo es que tienen tu oro guardado y no es cierto. Bueno, pues con el Bitcoin no tienes ese problema, porque un Bitcoin es auténtico y lo puedes mirar tú desde tu teléfono móvil en la cadena de bloques con la clave pública y ya ahí no hay ni trampa ni cartón, ¿vale? Me faltan 3 puntos. Otro punto importante es el dónde guardamos el oro. ¿Vale? ¿Dónde lo guardas? ¿En tu casa? Tienes un problema de seguridad. ¿En un banco? Pues volvemos a lo mismo. Te tienes que fiar de un tercero, de que realmente lo esté guardando, ¿no? Otro punto, la divisibilidad. Este es un punto importantísimo.
El Bitcoin lo puedes dividir en décimas, en centésimas, en millonésimas. Imagínate que quieres pagar 5 euros en una cafetería. El oro es muy difícilmente divisible. Dime, ¿cómo pagarías esos 5 euros si tienes un lingote? Tienes que andar con una báscula. ¿Qué haces? ¿Lo rayas? ¿Lo fundes? ¿Me llevo unas tijeras? ¿Me llevo granitos pequeños? Es imposible que yo te pueda dar a ti 5 euros de oro que te debo si tengo un lingote superior. No puedo trocearlo. Sin embargo, con el Bitcoin, o bueno, incluso con la moneda fiat, es facilísimo, ¿no? Como decía antes. Y otro punto importante que yo veo es que el oro es muy difícil de mover. Intenta mover un lingote de oro en el aeropuerto. Ya verás la de explicaciones que tienes que dar y lo que te van a hacer pagar. Hay 2 o 3 puntos más que son un poquito ya más complicados, que otro día si quieres te los explico. Pero realmente el oro tiene muchos puntos negativos y sospecho que no muchos decenas de años, o menos incluso, estará obsoleto como refugio y reserva de valor. Un fuerte abrazo. La oferta de oro crece muy poco, un 2% al año, más o menos aproximadamente, como bien has comentado, pero vamos, llegará un momento en el que o se acaba realmente, no se encuentra más en la corteza, o la corteza terrestre, quiero decir, o sus reservas, bueno, y en los océanos, obviamente, como bien has dicho, o sus reservas pues están ahí, pero no son recuperables. Esto puede suceder, hay recursos naturales que sabemos que están disponibles, pero no podemos acceder a ellos. Por ejemplo, no disponemos de la tecnología para acceder a ellos. El caso más ilustrativo es el del petróleo de esquisto, ¿no? El petróleo no convencional. Hace 50 años hubiera sido imposible, por ejemplo, extraer petróleo de las arenas bituminosas. Hoy se producen millones de barriles todos los días y esto es aplicable pues a la industria minera en general y, por supuesto, al oro, que no deja de ser un mineral, un metal que extraemos de la tierra. Pero vamos, en el momento en el que se acabe o no sea accesible, supongo que como dices, pues habrá que salir al espacio a buscarlo. Y si se encuentra un asteroide repleto de oro, que es posible, hay millones de rocas ahí fuera, no con la tecnología de la que disponemos ahora mismo, la tecnología espacial, pero quién sabe cómo estaremos dentro de 70 u 80 años, pues si se encuentra eso, evidentemente su precio caerá a plomo. Un poco lo que pasó, no tanto con el aluminio, como con las especias. Las especias durante miles de años fueron valiosísimas, en algunos casos incluso más valiosas que el oro. En la Europa de la Alta Edad Media se llegaron a utilizar como moneda, precisamente por la escasez de metal. Vamos, que se pagaba con granos de pimienta. Y hoy ya ves tú, espolvoreamos la pimienta o la canela como si fuera azúcar. Bueno, el azúcar también fue muy valioso en el pasado. Bueno, todos los descubrimientos que hicieron los portugueses por el Océano Índico y tal, todos se debieron a que andaban buscando las especias y hoy son tan comunes que no les damos ni siquiera valor. Por lo demás, tu explicación, Alberto, me ha parecido muy convincente. Bien, pues ya nos despedimos con una buena noticia mierder, en este caso una noticia mierder colombiana que nos cuenta Brian. Hola Fernando, enhorabuena por el programa, excelente programa. Quiero comentar una noticia mierder que acabo de leer. Como bien saben, hace poco se escapó Santrich, el guerrillero que al parecer sí tenía mucho que ver, como lo habías comentado en el anterior programa. Pero bueno, resulta y pasa que el presidente del Congreso colombiano, pues pidió ayuda a la Interpol por medio de un tuit y adjuntó la cuenta de Interpol, pero pues la banda de rock norteamericana. Pues me parece algo muy estúpido viniendo de un presidente del Congreso. Claro, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, pero pues yo asumo que ellos deben tener sus equipos, sus grupos de redes sociales. Entonces, pues bueno, me parece una noticia que me dio mucha risa. Quería comentarla y pues nada, hay bastante, según leo, de aquí de este país. Gracias a lo que yo denomino un cáncer uribista que tenemos, ponen presidentes del Congreso que solo tienen un bachillerato, hasta alcaldes que no pueden denominar de dónde viene un ladrón. Estaré comentando más. Muchas gracias y lo felicito por excelente programa. Bueno, Brian, en defensa de Ernesto Macías, que es el presidente del Senado colombiano, hay que decir que la banda Interpol, una banda de Nueva York de rock, tampoco es que sea mundialmente famosa. A ver, la conocen los aficionados al rock indie, pero que no es Radiohead o Coldplay.
Todos alguna vez nos hemos equivocado en Twitter, reconócelo, hemos etiquetado mal. Twitter, ya sabes, pues además a mí me dicen que etiquete a la Interpol y probablemente hubiera puesto también @Interpol. El tema es que no es @Interpol, sino @Interpol_HQ, los headquarters, su cuartel general. Así que bueno, esto, perdón seamos gente buena y se lo tenemos que perdonar a este hombre, al presidente del Senado de Colombia, Ernesto Macías. Por cierto, lo de Jesús Santrich, a ver si lo puedo tratar la semana que viene. Esto se veía venir, ¿eh? Y no será porque no se advirtió. Yo personalmente le buscaría en Caracas, que casi con toda seguridad está ahí. Y si no está ahí, ¿por qué se ha ido? Porque claro, en Caracas no hay quien viva, pues si no está en Caracas, está en La Habana. Eso es seguro, porque en muchos más sitios no tiene dónde irse. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos deja este último comentario de la semana sobre los pactos de gobierno. Si se tiene mayoría absoluta, se gobierna. Si se tiene una amplia mayoría, quien te apoya chantajea, se paga con el dinero público y se gobierna. Si se tiene una mayoría breve que precisa de varios chantajistas o si estos piden lo que no puedes aunque quieras dar, entonces no se gobierna. En política no hay pactos, hay cobros abusivos a cargo del erario e interpretaciones torticeras de la ley para contentar a quienes tienen la llave de la puerta de entrada de la Moncloa. En un trato político todos sonríen, todos sacan algo y siempre a costa del mismo. La falta de pactos implica nuevas elecciones o una mayoría absoluta. Y son situaciones infinitamente más baratas en dinero y regalías que la de los pactos, con foto de caimanes sonrientes. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado la contra de hoy, la contracrónica de hoy y de esta semana, porque mañana tenemos contrahistoria. Ya sabéis, en este canal no, os lo digo para los oyentes que estáis escuchando el programa a través de iVoox, si no tenéis que ir al canal de la contrahistoria, que es un canal diferente dentro del mismo iVoox, lo tenéis en la aplicación, y los que escucháis por YouTube, pues no hay ningún problema, porque el canal es el único que hay, que es el mío, que se llama Díaz Villanueva, lo digo por si queréis escuchar el programa a través de ahí. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.